Charles Sobhraj, también conocido como el asesino serpiente, fue uno de los criminales más astutos y manipuladores de la historia. Durante los años 70, viajó por Asia utilizando múltiples identidades falsas, engañando a turistas occidentales y dejando un rastro de muerte y misterio a su paso. Pero lo más impactante de su historia es cómo logró evadir la justicia durante años, escapando de cárceles de máxima seguridad y manipulando a las autoridades de diferentes países. El apodo de la serpiente no fue casualidad. Charles Sobhraj era conocido por su habilidad para cambiar de identidad, engañar a quienes lo rodeaban y desaparecer sin dejar rastro. Su comportamiento era frío, calculador y meticuloso, lo que lo convirtió en uno de los criminales más temidos y buscados de su tiempo. Su rastro de crímenes abarcó varios países, desde Tailandia y Nepal hasta India y Malasia. Las autoridades de diferentes naciones intentaron capturarlo durante años, pero Sobhraj siempre encontraba la manera de escapar. Su historia es una mezcla de crimen, misterio y astucia que lo convirtió en una leyenda del crimen internacional. A diferencia de otros desvividores en serie, Charles Sobhraj no utilizaba la fuerza bruta para cometer sus crímenes. Su arma más peligrosa era su carisma. Con su apariencia elegante y su habilidad para hablar varios idiomas, se ganaba la confianza de sus víctimas. Se hacía pasar por guía turístico, empresario o incluso diplomático para acercarse a los turistas occidentales que viajaban por Asia en los años 70. Una vez que las víctimas confiaban en él, Sobhraj las drogaba utilizando medicamentos mezclados en bebidas o comida. Luego, robaba sus pertenencias y, en muchos casos, las desvivía para asegurarse de que no lo delataran. Pero lo más fascinante de la historia de Charles Sobhraj no son solo sus crímenes, sino cómo logró evadir la justicia una y otra vez. Se escapó de prisiones de máxima seguridad, manipuló a las autoridades y utilizó su carisma para salirse con la suya. ¿Cómo fue posible que un hombre tan peligroso lograra engañar a tantos por tanto tiempo? En este video exploraremos la vida y los crímenes de Charles Sobhraj, desde su infancia hasta su carrera criminal, sus fugas de prisión y su captura final. ¿Fue un maestro del crimen o simplemente un manipulador que aprovechó las debilidades del sistema legal? Lo descubriremos a continuación. Pero para entender cómo alguien puede convertirse en el asesino serpiente, primero debemos retroceder al comienzo, a la infancia de Charles Sobhraj, donde se plantaron las semillas de su carácter manipulador y peligroso. Para entender cómo Charles Sobhraj se convirtió en el asesino serpiente, debemos retroceder a su infancia. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por el abandono, el rechazo y una sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Fue en esos primeros años donde se plantaron las semillas de su carácter manipulador y calculador. Charles Sobhraj nació el 6 de abril de 1944 en Saigón, Vietnam, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Su padre era un empresario indio y su madre una joven vietnamita. Desde el principio, su vida estuvo llena de conflictos. Su padre abandonó a la familia cuando Charles era solo un bebé, dejándolo sin una figura paterna estable. Después de la separación, su madre se volvió a casar con un oficial del ejército francés, lo que llevó a Charles a ser trasladado constantemente entre Francia y Vietnam. Esta falta de estabilidad y sentido de pertenencia afectó profundamente su desarrollo emocional. En Francia, Charles se sintió como un extraño. Su padrastro no lo aceptó como parte de la familia, y sus compañeros lo rechazaban por su apariencia y su herencia mixta. Esto
lo llevó a desarrollar un profundo resentimiento hacia la sociedad y una necesidad constante de demostrar su valía. Desde joven, Charles mostró un interés por la psicología y el comportamiento humano, pero en lugar de utilizar ese conocimiento para el bien, lo aplicó de manera manipuladora, aprendiendo cómo controlar y engañar a las personas a su alrededor. A medida que crecía, Charles comenzó a involucrarse en pequeños delitos. Robaba coches, falsificaba documentos y utilizaba su encanto para salir de problemas. Aunque fue arrestado varias veces, siempre lograba evitar condenas largas, manipulando a las autoridades con su carisma. Para Charles, el crimen no era solo una forma de sobrevivir, sino un juego. Disfrutaba de la sensación de control y poder que obtenía al engañar a las personas, algo que se convertiría en su sello distintivo en los años siguientes. Los expertos que estudiaron el caso de Charles Sobhraj lo describen como un narcisista con una completa falta de empatía. Desde joven, desarrolló una habilidad para manipular a las personas y hacer que confiaran en él, solo para traicionarlas cuando más lo necesitaban. En la década de los 70, Asia se convirtió en un destino popular para los jóvenes occidentales que buscaban aventuras y espiritualidad. Pero para muchos de esos mochileros, el viaje de sus vidas terminó de manera trágica al cruzarse con Charles Sobhraj. Mientras ellos buscaban paz y autodescubrimiento, él buscaba nuevas víctimas. Charles Sobhraj no era un viajero común. Utilizaba múltiples identidades y pasaportes falsos para moverse de un país a otro sin ser detectado. Se hacía pasar por empresario, guía turístico e incluso diplomático, adaptando su historia según las necesidades del momento. Su habilidad para cambiar de identidad le valió el apodo de la serpiente. Con su apariencia elegante y su carisma, Sobhraj se ganaba rápidamente la confianza de los mochileros occidentales, especialmente aquellos que viajaban solos. Pero detrás de su sonrisa se escondía un plan siniestro. El primer crimen documentado de Charles Sobhraj ocurrió en 1975 en Tailandia. Se cree que su primera víctima fue una joven llamada Teresa Knowlton, una mochilera estadounidense que viajó a Bangkok en busca de aventura. Sobhraj la convenció de acompañarlo a una fiesta, pero en lugar de eso, la llevó a una playa desierta, donde fue encontrada sin vida días después. Las autoridades en ese momento pensaron que Teresa había muerto en un accidente, pero pronto comenzaron a notar un patrón cuando más turistas desaparecieron en circunstancias similares. En el mismo año, el cuerpo de Vitaly Hakim, un joven mochilero turco, fue encontrado en una carretera en las afueras de Bangkok. Vitaly había viajado a Tailandia para encontrarse con Sobhraj, a quien había conocido en India. Pero al igual que Teresa, su viaje terminó en tragedia. A medida que los crímenes continuaban, Sobhraj se volvía más audaz. Utilizaba su encanto para acercarse a sus víctimas, las drogaba con medicamentos mezclados en bebidas, y una vez que estaban inconscientes, robaba sus pertenencias y en muchos casos terminaba desviviéndolas para evitar ser descubierto. El patrón de los crímenes de Charles Sobhraj era claro. Buscaba a turistas jóvenes, especialmente aquellos que viajaban solos o que parecían vulnerables. Les ofrecía ayuda, alojamiento o transporte, y una vez que confiaban en él, los drogaba y los atacaba. Sus métodos eran fríos y calculadores. Sabía exactamente cómo ganarse la confianza de sus víctimas y cómo hacer que desaparecieran sin levantar sospechas inmediatas. Charles Sobhraj no era un asesino común. Su método no se basaba en la violencia física directa, sino en su capacidad para manipular y controlar a sus víctimas. Conocido como la serpiente, por su habilidad para deslizarse entre países y cambiar de identidad, Sobhraj utilizaba su carisma
para acercarse a los turistas. Y una vez que confiaban en él, comenzaba su juego mortal. Sobhraj buscaba a personas que viajaban solas o que parecían vulnerables. Se presentaba como un empresario o guía turístico, ofreciendo consejos, alojamiento o transporte. Una vez que las víctimas confiaban en él, las invitaba a su casa o a una reunión social, donde les ofrecía bebidas o comida, sin que supieran que estaban siendo drogadas. Su método principal era utilizar medicamentos para dormir mezclados en bebidas. Las víctimas caían inconscientes, lo que le permitía robar sus pertenencias y, en muchos casos, desvivirlas para evitar que lo denunciaran. Los expertos que estudiaron a Sobhraj coinciden en que su mayor arma era su capacidad para manipular a las personas. Sabía exactamente qué decir para ganarse la confianza de sus víctimas y cómo utilizar su carisma para evitar sospechas. Incluso lograba que personas a su alrededor lo ayudaran sin darse cuenta de sus verdaderas intenciones. A medida que los crímenes de Charles Sobhraj se acumulaban, las autoridades de diferentes países comenzaron a buscar patrones. Pero Sobhraj siempre lograba mantenerse un paso adelante, cambiando de identidad y moviéndose de un país a otro. Fue en 1976, en la India, donde finalmente sería capturado. Aunque la historia estaba lejos de terminar. Sobhraj fue arrestado en Nueva Delhi después de que un grupo de turistas cayera inconsciente tras consumir medicamentos mezclados en sus bebidas. Uno de ellos logró alertar a las autoridades, lo que llevó a la captura de Sobhraj. Pero incluso tras su arresto, la manipulación no terminó allí. Durante su juicio, Sobhraj utilizó su encanto para manipular a la prensa, los jueces e incluso a sus compañeros de prisión. Se convirtió en una figura mediática, dando entrevistas y manteniendo su imagen de hombre sofisticado y carismático. Una de las hazañas más increíbles de Charles Sobhraj fue su capacidad para escapar de prisión. En 1986, organizó una fuga que dejó a las autoridades sorprendidas. Logró sobornar a los guardias y escapar de la cárcel en India. Pero su libertad no duró mucho tiempo. Después de años de evadir la justicia, Sobhraj fue arrestado nuevamente en 2003 en Nepal, donde fue condenado a cadena perpetua por los desvivimientos de turistas en los años 70. Su captura marcó el fin de una de las carreras criminales más notorias del siglo XX. El caso de Charles Sobhraj ha generado debate durante décadas. ¿Fue un maestro del crimen que utilizó su inteligencia para manipular a todos a su alrededor? ¿O fue simplemente un psicópata narcisista que disfrutaba del control y el poder que le daban sus crímenes? Lo que está claro es que Charles Sobhraj dejó una marca imborrable en la historia criminal. Su historia es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de una apariencia encantadora y de que incluso los sistemas legales más sólidos pueden ser manipulados por alguien con suficiente astucia. El caso de Charles Sobhraj sigue fascinando y aterrorizando al mundo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que alguien como él podría seguir operando en la actualidad? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido de crímenes reales.